en el corazón palpitante de la Roma antigua, antes de que las legiones impusieran su sello sobre el mundo conocido, antes de que el mármol y el mito alzaran a la ciudad como centro de un imperio, existía una figura silenciosa, pero omnipresente. Era más que un hombre, era ley, era religión, era juez y protector. Era el pater familias. Desde los albores del derecho romano, el pater familias ejercía una autoridad radical, casi incomprensible desde la sensibilidad moderna. Su poder, la patria potestas, no conocía límites dentro del núcleo familiar. Él tenía dominio total sobre la vida de sus hijos, sobre su esposa si ésta se hallaba in manu, es decir, bajo su autoridad legal, sobre los esclavos que habitaban su casa y sobre cada objeto que poseía. Este poder no era una figura retórica. Incluía, en su forma más extrema, el temido ius vitae necisque, el derecho de decidir sobre la vida y la muerte de los suyos. En el entramado legal romano, familia no equivalía a hogar. Había una distinción clara y poderosa entre familia y domus. La familia era una construcción jurídica, los hijos bajo potestad, los herederos designados, incluso los adoptados, todos vinculados por el poder legal del pater. La domus, en cambio, era la casa física, el lugar que albergaba no solo a los miembros de la familia, sino también a los esclavos, clientes y el mobiliario doméstico. Mientras la familia respondía al derecho, la domus respondía a la economía y al prestigio. Pero el poder del pater familias no se limitaba al ámbito legal ni económico. Se hundía también en las raíces profundas de la religión doméstica. Era el Pontifex Domesticus, el sumo sacerdote del hogar. Bajo su dirección se celebraban los ritos diarios ante el lararium, un pequeño altar donde residían los lares, espíritus protectores de la casa, y los penates, guardianes de la despensa y el sustento. Cada día comenzaba con gestos de piedad. El derrame de vino, la ofrenda de incienso, granos de trigo dispuestos con solemnidad. El hogar romano no era solo una vivienda, era un templo y el pater su sacerdote. Los muertos, a través de los manes, también tenían su lugar en esta liturgia silenciosa. En las festividades de febrero, como las parentalia y la feralia, el paterfamilias guiaba a su clan en la renovación de vínculos con los ancestros, cuya memoria viva era condición de legitimidad y prosperidad. Así, la figura del paterfamilias no era una mera cabeza de familia, era la encarnación misma del orden romano, un microcosmos de la res pública, donde la ley, la fe y la autoridad se concentraban en un solo hombre. Su existencia condensaba siglos de tradición y un ideal de disciplina que Roma veneró incluso más que a sus dioses. Pero el día a día exigía más que solemnidad y culto. Exigía acción. Y en ese escenario, el pater también era guía, mentor y arquitecto del destino de su linaje. El pater familias no solo era guardián del hogar y de sus ritos, también era el arquitecto moral de las generaciones futuras. En su figura se fundían las virtudes cardinales que sostenían el espíritu romano: pietas, la devoción hacia los dioses, la patria y los padres; gravitas, la dignidad solemne; fides, la fidelidad inquebrantable. Estas no eran meras palabras, eran pilares. El pater tenía el deber de encarnarlas y transmitirlas a sus hijos, no con discursos, sino con el ejemplo, con el peso de su autoridad, con la presencia austera que llenaba la atrium de la casa romana. Desde una edad temprana, los hijos varones eran formados bajo su mirada. El pater familias decidía su destino. Algunos serían destinados a las armas, siguiendo el sendero del militia, aspirando a alcanzar el honor de portar la espada en defensa de Roma. Otros serían instruidos para el cursus honorum, la carrera política que conducía al Senado y quizás, con suerte y alianzas, al consulado. Los menos, aunque no sin respeto, serían conducidos hacia el comercio, un camino donde también se tejían redes de poder y riqueza, aunque con un barniz más pragmático que heroico. El hogar era, en este sentido, una academia silenciosa. No existía la adolescencia como etapa de transición.
El joven romano era formado para obedecer, para servir, para honrar a su linaje. Cada acción, cada palabra, cada gesto, debía reflejar el legado de su gens, esa estirpe ancestral, cuyo nombre llevaba con orgullo y cuyo honor debía conservar. Las hijas, por su parte, también estaban bajo su potestad, pero su destino era otro. El pater decidía cuándo y con quién se casarían. El matrimonio, en Roma, no era un asunto sentimental. Era una herramienta, un contrato, un eslabón más en la cadena de alianzas políticas y económicas que tejían la red social de la aristocracia. A menudo, la joven pasaba de la autoridad del padre a la del esposo mediante el llamado menus marriage. Era una transferencia legal. Dejaba de pertenecer a la familia de origen para integrarse por completo a la del marido. Su dote, era parte del pacto, pero también una palanca de poder que, en ocasiones, las mujeres aprendían a manejar con astucia. Estas uniones no siempre eran desiguales. En las grandes casas, se entendía que la estabilidad política del clan dependía de enlaces estratégicos. Un matrimonio podía sellar una tregua entre familias enfrentadas, facilitar una carrera senatorial o asegurar tierras codiciadas. La voluntad de la hija no era irrelevante, pero rara vez decisiva. El pater, al elegir el esposo, escogía también el futuro de la sangre que lo sucedería. A pesar de este rigor, el vínculo familiar podía estar teñido de afecto. No eran pocos los testimonios de padres que lloraron a sus hijos caídos o que protegieron a sus hijas de matrimonios indeseados. Pero el afecto no anulaba la estructura. En Roma, el amor estaba subordinado al deber. Así, en cada decisión cotidiana, desde la educación hasta la elección del esposo para una hija, el pater familias ejercía su poder con una mezcla de severidad y responsabilidad sagrada. Era el centinela de una continuidad que se extendía hacia el pasado remoto de los antepasados y se proyectaba hacia el porvenir con la esperanza de gloria y permanencia. Pero ese poder no se agotaba en lo doméstico ni en lo emocional. En un mundo donde todo estaba sujeto a la ley, el pater también era amo absoluto de los bienes y juez supremo en su pequeño reino familiar. En el universo jurídico de Roma, donde la ley era no solo instrumento de orden, sino reflejo de una cosmovisión entera, el pater familias encarnaba el principio más absoluto de propiedad. Su poder económico no era simplemente amplio, era total, lo que la jurisprudencia definía como dominium ex iure quiritium, el dominio conforme al derecho de los ciudadanos romanos. Otorgaba al pater un control exclusivo sobre todas las posesiones de la familia: tierras, casas, esclavos, animales, herramientas, joyas, utensilios. Incluso los hijos, en el lenguaje legal, no eran sujetos de derecho, sino parte del patrimonio bajo su potestad. Este control se manifestaba de manera especialmente nítida en la administración del patrimonio, el conjunto de bienes que sostenía a la familia y garantizaba su prestigio. El pater familias tomaba decisiones clave sobre el uso y destino de estos bienes: si convenía comprar una nueva villa en Campania, si era tiempo de prestar dinero a una familia aliada, o si debía arrendar tierras a cultivadores locales. No necesitaba consultar, no compartía el poder. Su juicio era soberano. Las herencias pasaban únicamente a través de su autorización. Aún estando vivo, nadie en la familia podía disponer de sus bienes. La muerte del pater era el momento de la disolución legal de la unidad familiar, el instante en que los hijos se convertían en sui iuris, personas autónomas ante la ley, capaces de heredar, administrar y transmitir por derecho propio. Pero ese poder, tan extenso como incuestionable, también se expresaba en un terreno más sombrío, el de la justicia doméstica. El Estado romano, en sus primeros siglos, no intervenía en los asuntos internos del hogar. Se asumía que el pater era juez suficiente. Ante una falta grave, un acto de desobediencia, un adulterio, un comportamiento considerado indigno, el pater familias tenía la potestad de convocar un tribunal familiar, un consejo de parientes que deliberaba, bajo su autoridad, la magnitud del castigo. Los castigos podían ir desde reprimendas verbales y azotes, hasta consecuencias extremas como la venta de un hijo desobediente, más allá del Tíber,
transtiberim, donde podía ser tratado como esclavo o incluso la ejecución. Aunque estas medidas eran raras y socialmente mal vistas, la ley no las prohibía. La sombra del ius vitae necisque pendía como una amenaza silenciosa, más temida por su posibilidad que por su ejercicio frecuente. Aún así, es en esta rigidez donde se percibe con más claridad la tensión que recorría la Roma tradicional. Un mundo edificado sobre la virtud del orden, pero siempre al borde de su propio exceso. Un equilibrio entre el deber y el despotismo, sostenido por una figura que debía ser al mismo tiempo firme y justo, implacable y sabio. Sin embargo, ni siquiera la voluntad más férrea podía resistir indefinidamente el avance del tiempo. El mundo que el pater familias gobernaba comenzaba a resquebrajarse. Las guerras, esas guerras interminables que dieron gloria y botín a Roma, traerían también pérdidas irreparables y desafíos imprevistos a la estructura familiar. Las guerras que forjaron el Imperio Romano también trajeron consigo el inicio de la erosión del poder doméstico. A medida que Roma se expandía más allá de la península itálica, los hijos del pater familias eran llamados cada vez con mayor frecuencia a servir en campañas prolongadas, peligrosas, lejanas. Las guerras púnicas, en especial la segunda, contra Aníbal, dejaron un saldo devastador. Miles de jóvenes murieron en batalla, dejando hogares sin herederos, mujeres viudas a temprana edad y patres familias enfrentados a la disolución de su linaje. En muchos casos, el pater sobrevivía a sus descendientes varones. Este hecho, más que trágico, era legalmente problemático. Sin herederos directos bajo su potestad, el futuro de su patrimonio se tornaba incierto, y con él, la continuidad del nombre familiar. En una sociedad donde la gens, el linaje, era símbolo de identidad y virtud ancestral, la pérdida de la descendencia masculina era una forma de muerte más temida que la física. En medio de este panorama, surgieron intentos legislativos para preservar la concentración del patrimonio familiar. Una de estas medidas fue la Lex Bocconia, promulgada en el año 169 a.C. Esta ley prohibía que las mujeres que figuraran entre los ciudadanos más ricos de Roma fueran designadas como herederas principales en testamentos. El objetivo era claro: evitar que la riqueza familiar pasara a mujeres que, al casarse, podían transferir esos bienes a otra gens. Sin embargo, la ley tuvo consecuencias paradójicas. Empujó a muchos patres a buscar soluciones alternativas, como la adopción de varones ajenos a la sangre, pero útiles al interés familiar, o la fragmentación parcial del patrimonio mediante legados parciales a hijas o esposas. Pero los cambios más profundos no vinieron solo por decreto. Vinieron por necesidad, por presiones sociales acumuladas, por grietas abiertas en el modelo de autoridad absoluta. Una de esas grietas fue la práctica, cada vez más frecuente, de la emancipatio, la liberación de los hijos varones de la patria potestas. En teoría, este acto los convertía en ciudadanos autónomos, capaces de administrar bienes, contraer matrimonio sin autorización paterna y asumir responsabilidades legales propias. Aunque aún infrecuente en el periodo republicano, la emancipación comenzó a verse con mayor frecuencia hacia finales del siglo II a.C., especialmente entre familias que deseaban adaptarse a una realidad social cambiante o premiar a hijos que habían alcanzado logros notables. Y así, en medio de este lento desplazamiento del poder, surgió una figura que hasta entonces se había mantenido en la sombra del derecho: la matrona. Mujeres de alto rango, muchas de ellas viudas, comenzaron a esquivar el manus en sus matrimonios, evitando quedar bajo la autoridad legal del esposo. En cambio, se mantenían sui iuris, es decir, bajo su propio derecho. Este simple detalle legal tuvo efectos revolucionarios. La matrona conservaba control sobre su dote, podía administrar propiedades y, en la práctica, gobernar su propia domus con una autonomía antes impensable. El sistema temblaba. No colapsaba aún, pero los signos eran claros. La imagen del pater familias como figura inamovible empezaba a desdibujarse en las márgenes del imperio y en los hogares de una aristocracia cada vez más pragmática. Las antiguas certezas comenzaban a abrir paso a una nueva etapa.
marcada por la intervención estatal, por normas que pretendían regular lo que antes era inviolable, la autoridad dentro del hogar. Y fue entonces, con la llegada del imperio, cuando Roma decidió que ya no bastaba con la tradición. Era el Estado, ahora, quien reclamaba para sí la vigilancia de la moral y la estructura familiar. Con el ascenso del imperio, Roma entró en una nueva era, una en la que la autoridad del pater familias ya no era intocable. Donde antes imperaba el silencio sagrado de lo doméstico, ahora se abría paso el eco del decreto imperial. El Estado, en su afán por moralizar y consolidar el tejido social, comenzó a legislar sobre la intimidad del hogar. Y al hacerlo, fue socavando, lenta pero decisivamente, la figura del pater como señor absoluto de su linaje. El primer gran golpe fue jurídico, pero también simbólico. Bajo el principado de Augusto, en el año 18 a.C., se promulgó la Lex Julia de Adulteris. Por primera vez en la historia de Roma, el adulterio dejaba de ser un asunto exclusivamente familiar y pasaba a ser delito público. Hasta entonces, era el pater familias quien decidía el castigo ante una infidelidad, particularmente la de una hija o esposa bajo su autoridad. Ahora, el Estado reclamaba ese derecho, imponía sanciones y, lo más grave a ojos de la tradición, intervenía en los tribunales. La potestad moral del pater era desplazada por la voluntad del César, y no fue la única invasión al terreno doméstico. Con la expansión del aparato imperial, surgieron medidas que empezaban a redefinir también el rol económico y protector del jefe de familia. Entre ellas, los programas de alimenta, subsidios para niños pobres, impulsados por emperadores como Nerva y Trajano en el siglo I después de Cristo. Estos planes consistían en la distribución de alimentos y recursos para la manutención de hijos de ciudadanos necesitados. Aunque nacieron con fines benéficos y propagandísticos, implicaban una nueva realidad. El pater familias ya no era el único garante del sustento familiar. El Estado comenzaba a asumir un rol paternal, ocupando un espacio que hasta entonces pertenecía a la esfera privada. Simultáneamente, nuevas legislaciones otorgaban mayores márgenes de autonomía a los hijos, especialmente aquellos que servían en las legiones. Bajo el derecho conocido como peculium castrense, los hijos podían disponer libremente del botín adquirido en campaña o de los bienes donados durante su servicio militar. Esto incluía tierras, joyas, dinero y esclavos, aunque seguían siendo legalmente alieni iuris, bajo autoridad paterna. En la práctica se les permitía actuar como si fueran independientes. Roma, la misma que había fundado su identidad en la obediencia al padre, comenzaba a reconocer otros méritos: el valor, la lealtad al emperador, la utilidad al Estado. Y no solo los hijos varones se beneficiaron de este nuevo espíritu legislativo. En el siglo II después de Cristo, el Senatus Consultum Tertullianum marcó un hito inesperado. Otorgó a las madres el derecho de heredar a sus hijos fallecidos sin testato, es decir, sin testamento, bajo ciertas condiciones. Este reconocimiento del vínculo maternal rompía con siglos de exclusión jurídica. La madre, tradicionalmente vista como una figura afectiva pero sin relevancia legal, pasaba a tener voz en los asuntos patrimoniales. El principio del agnatio, el parentesco legal derivado del pater, empezaba a ceder ante la fuerza del cognatio, el parentesco de sangre, más humano, más real. Todo esto configuraba un nuevo mapa de poder dentro del hogar romano. El pater familias seguía existiendo, sí, pero su dominio ya no era absoluto. El emperador legislaba lo que antes se decidía en el atrio. Los hijos podían poseer bienes, las madres podían heredar, y el Estado distribuía pan donde antes solo el padre alimentaba. La Roma de los emperadores no eliminó al pater, pero lo domesticó. Lo transformó de soberano familiar en figura honorable, respetada, pero ya no todopoderosa. El símbolo de la autoridad ancestral comenzaba a apagarse frente al brillo de una nueva fe, de una nueva ley, de una nueva civilización que poco a poco reemplazaría los antiguos altares por cruces. Pero lo que el imperio apenas había comenzado a debilitar, la nueva fe lo terminaría por transformar de raíz.
La llegada del cristianismo a Roma, primero en silencio, en catacumbas y casas discretas, luego con vigor y finalmente con poder imperial, supuso una ruptura espiritual y moral con los fundamentos más íntimos de la tradición romana. El pater familias, otrora figura sagrada, se vio enfrentado a una cosmovisión que colocaba a Dios por encima de los ancestros, a la comunidad cristiana por encima del linaje y a la conciencia individual por encima de la obediencia familiar. El conflicto fue, en sus inicios, silencioso, pero profundo. El cristianismo no reconocía a los lares ni a los penates, ni rendía culto a los manes. El lararium, ese altar doméstico que durante siglos había sido el centro ritual del hogar romano, fue quedando en desuso. El pater familias ya no oficiaba como pontifex domesticus. Su rol sacerdotal se desvanecía con el abandono del paganismo. Los himnos cristianos reemplazaban las oraciones tradicionales. Las ofrendas de incienso daban paso al agua bendita. Y las paredes de las casas, que antes mostraban la efigie de antepasados, ahora se cubrían con cruces y símbolos del chirró. La nueva fe enseñaba otra jerarquía. Dios Padre, luego la comunidad de creyentes, y solo después la familia. Los hijos podían encontrar en su episcopus, el obispo, una figura de autoridad superior al propio padre. Las mujeres, antes instrumentos de alianza, comenzaban a ser reconocidas como creyentes autónomas, algunas incluso accediendo al martirio, al liderazgo espiritual, al celibato voluntario. El cristianismo introdujo un principio radical. El alma individual era más importante que la estructura familiar. Esta revolución moral fue acompañada, inevitablemente, por una transformación legal. En el año 438 después de Cristo, bajo el reinado de Teodosio II, se promulgó el Codex Theodosianus, una vasta compilación de leyes cristianizadas que, entre otras cosas, comenzó a restringir severamente el ius vitae necisque. Lo que por siglos había sido un derecho implícito del pater familias, decidir sobre la vida o la muerte de los suyos, fue ahora condenado como asesinato. La ley ya no protegía la autoridad, sino la vida. Los castigos domésticos fueron regulados. La figura del padre dejó de ser juez y se convirtió en responsable ante la justicia imperial. Y pocos años después, la última gran codificación del derecho romano daría forma definitiva a este nuevo paradigma. Entre los años 529 y 534 después de Cristo, el emperador Justiniano ordenó la redacción del Corpus Juris Civilis, una obra jurídica monumental que recopilaba, revisaba y cristianizaba siglos de leyes romanas. En ella, la patria potesta seguía existiendo, pero con otro rostro. Ya no era poder despótico, sino deber protector. El padre debía velar por el bienestar, la educación y la protección de los hijos, no ejercer dominio sobre ellos. El antiguo soberano del hogar se convertía, en términos modernos, en tutor legal. Roma había cambiado. El imperio, desgastado, fragmentado, ya no era el mismo, pero aún más profundamente había cambiado el alma de su sociedad. El pater familias, columna vertebral de la República y centinela de la tradición, se desvanecía entre los pliegues de un mundo nuevo, donde el poder se medía no por la obediencia impuesta, sino por la misericordia, la fe y el amor. Así, en un lento pero inexorable proceso que atravesó siglos, se extinguió una de las instituciones más antiguas y poderosas del derecho romano, y con ella, la Roma de los ancestros dio paso a la Roma de los santos. El altar familiar quedó vacío, y el padre, por fin, dejó de ser Dios en su casa.